es de justicia. Buenos días, amigos queridos. Sean todos bienvenidos a su programa Es de Justicia. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir con todos ustedes un domingo más de análisis responsable de diversas temáticas de orden legal. Les envío ese abrazo rompecostillas, fraterno y solidario. Para el programa de hoy debemos remontarnos más de una década atrás en el escenario político de nuestro país. Es por todos conocido que la institucionalidad ecuatoriana, desde su nacimiento como república en 1830, ha sufrido profundas crisis que han motivado cambios y movimientos en el ejercicio del poder entre diferentes actores políticos. En 1979 se reinstaura el modelo democrático con una tendencia hacia la confrontacional que termina siendo muy costosa. También quiero dar ese cordial saludo, Pamela, y pedirte que nos expliques cuál es la temática que vamos a revisar el día de hoy para nuestros amables televidentes. Buenos días, Jimmy. Buenos días a todos nuestros amigos fieles televidentes. Hoy hablaremos sobre la figura constitucional llamada comúnmente como muerte cruzada, que permite que los poderes ejecutivos y legislativos tengan la potestad de disolverse mutuamente por una sola vez en los primeros 3 años de gestión presidencial. Estrategia que activaría nuevamente elecciones generales. Esta facultad se incorporó a partir de la Constitución de Ecuador en el 2008 y se encuentra establecida en el capítulo 3 llamado Función Ejecutiva, sección primera consagrada a Organización y Funciones. En el artículo 148 de la Constitución, cuyo texto te pido, Jimmy, des lectura. Claro, Pamela. El artículo 148 de la Constitución establece: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no les compete constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada o injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política o conmoción interna. Se dice que este apelativo de muerte cruzada se debe a que la misma norma contempla la disolución del poder legislativo y es el mismo ejecutivo quien, aplicándola, también está convocando a la elección del mismo cargo. Ambas elecciones deben realizarse en el mismo día. El presidente en funciones tiene permitido participar en dicha elección, por lo que también podría verse esta ley como un plebiscito de revocación para el caso de poder ejecutivo. Como podrán haber podido apreciar, el tema resulta de mucho interés para todos los ecuatorianos. Y para profundizar mucho más en su análisis, hoy contamos con la intervención de la doctora Mónica Vanegas Cedillo, distinguida jurista cuencana, cuya tesis de maestría versó justamente sobre este controversial tema. Con esta y más información, volvemos en breve. Al regresar. Por eso se llama muerte cruzada y es una atribución que pueden ejercer las dos funciones del Estado en caso de que haya ingobernabilidad en el país. Es de justicia. Bienvenidos una vez más a su programa Es de Justicia. Como lo anunciamos en el bloque anterior, hoy hablaremos sobre la facultad constitucional que tiene el Poder Ejecutivo para disolver el Poder Legislativo y viceversa, convocando a nuevas elecciones, denominando comúnmente como muerte cruzada. Quiero agradecer la intervención y presencia de la doctora Mónica Vanegas Cedillo, joven jurista, quien a pesar de su corta edad ha llevado adelante una profunda investigación sobre el tema objeto de nuestro análisis el día de hoy.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. Los artículos 130 y 148 de la Constitución de 2008 establecen un mecanismo sui generis conocido comúnmente como muerte cruzada. Le consultamos a la doctora Vanegas qué es la muerte cruzada y cuándo se aplica. Escuchemos. Bueno, en realidad las palabras muerte cruzada no las van a encontrar específicamente en la Constitución del 2008. Se lo llama así a la relación que tendría el artículo 130 y el artículo 148 de la Constitución, que dice específicamente que el presidente de la República puede disolver la Asamblea y que también la Asamblea puede cesar en funciones al presidente de la República, lo cual implicaría una especie de homicidio-suicidio. Por eso se llama muerte cruzada y es una atribución que pueden ejercer las dos funciones del Estado en caso de que haya ingobernabilidad en el país. También le consultamos a la doctora Vanegas cuántos votos requiere la Asamblea para poder invocar este mecanismo. Dice claramente el artículo 130 que se necesitan las 2/3 partes. Si hablamos de 137 asambleístas, se necesitan 91 votos para que este mecanismo pueda realizarse. Jimmy, como indica la doctora Vanegas, en la Constitución actual se requiere el voto de las 2/3 partes de los asambleístas para la destitución del presidente. Pero hagamos un poco de memoria y a la luz de la Constitución de 1998 y para atrás, por ejemplo, en el caso del expresidente Abdalá Bucaram, que gobernó por cerca de 6 meses nuestro país, desde el 10 de agosto de 1996 al 6 de febrero de 1997, el Congreso Nacional determinó su salida del cargo en base a declarar su presunta incapacidad mental, con la mayoría simple de 44 votos de 82 legisladores que había en esa época, y en medio de un clima de tensión por las protestas sociales ciudadanas que se vivían. En el caso del expresidente Lucio Gutiérrez, que gobernó desde el 15 de enero del 2003 al 20 de abril del 2005, él fue destituido por el Congreso Nacional por abandono de cargo, con el voto de 60 de los 100 legisladores. Como vemos, en ninguno de los dos casos se contó con las 2/3 partes de la votación. La actual normativa constitucional lo que busca es equilibrar a ambas funciones para que no vuelva a pasar esos actos bochornosos que incrementaron la ingobernabilidad que se vivía en esos tiempos. Por eso es que le preguntamos a la doctora Vanegas cuáles son las causales por las que la Asamblea Nacional podría cesar al presidente. Escuchemos lo que nos dijo. Justamente el artículo 130 de la Constitución establece claramente dos posibilidades. La primera, si es que el presidente de la República se arroga funciones que constitucionalmente no le corresponden, y segundo, si en el país existe una grave conmoción política y social. Como el propio nombre lo indica, la figura de muerte cruzada también contempla la posibilidad inversa. El presidente también puede disolver la Asamblea según dicta la Constitución. En el artículo 148, esta facultad puede ejecutarse una sola vez en los 3 primeros años de su mandato. Por ello, la doctora Vanegas nos explica cuáles son las causales por las cuales el presidente podría disolver dicha asamblea. En este caso están las causales establecidas en el artículo 148, son las mismas que tiene también la Asamblea, pero el presidente tiene también una tercera causal, que es que la Asamblea en forma injustificada y en forma repetitiva se vaya en contra del Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el presidente. Es importante aclarar a la ciudadanía que en el contexto de la política ecuatoriana se habla o se menciona que antes había una figura jurídica en la Constitución que permitía cesar al presidente y disolver la Asamblea. La doctora Vanegas nos comentó al respecto. Escuchemos. En el Ecuador el régimen es presidencialista. Las constituciones anteriores le dieron un poco más de fuerza al Congreso, ahora Asamblea Nacional,
y por eso deberíamos recordar que desde el año 1995 al 2005 hubieron graves conmociones políticas y sociales que terminaron con la defenestración de los presidentes por parte de los congresos. La muerte cruzada se crea en Montecristi como una reacción a esta situación en donde se trata de equilibrar que el presidente de la República tenga igual potestad y que sean llamadas las dos instituciones al diálogo antes de que pueda darse una disolución o una cesación en funciones. Es muy interesante el análisis, pero esta institución jurídica es un mejor sistema con fuertes sistemas de peso y contrapeso entre la función legislativa y la función ejecutiva. Escuchemos lo que opina al respecto nuestra invitada. Bueno, en un régimen presidencialista como es el ecuatoriano, precisamente debe existir un control, pesos, contrapesos o frenos y contrapesos por parte de la Asamblea. En este sentido, lo que permite la muerte cruzada es que existe un diálogo entre estas dos importantes funciones del Estado, ejecutivo y legislativo, para la gobernabilidad democrática del país. Jimmy, para que todos nuestros amigos televidentes lo tengan claro, el único mecanismo establecido en la Constitución que permite al mismo tiempo cesar las funciones del presidente de la República y de la Asamblea Nacional es la aplicación de lo establecido en los artículos 130 y 148 de la Constitución, llamado comúnmente como muerte cruzada. Agradecemos la intervención de la doctora Mónica Vanegas Cedillo, quien en días pasados realizó el lanzamiento en nuestra ciudad del libro de su autoría, Muerte Cruzada, herramienta política y de gran aporte académico jurídico constitucional. Ya regresamos con más de Es de Justicia. Al regresar, Usted goza de cobertura total e integral por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es de Justicia. Hemos llegado al segmento más esperado por nuestra teleaudiencia, las preguntas del público, que hoy, como todos los domingos, serán contestadas de manera oportuna y en lenguaje sencillo por nuestro anfitrión, el abogado Jimmy Salazar Gaspar. Pero antes les quiero recordar a todos ustedes, estimados amigos televidentes, que pueden escribirnos a info@esdejusticia.net y si se perdieron un programa pueden buscarnos en el canal de YouTube. Abogado Salazar, buen día. Yo trabajo como servidor público en el Ministerio de Salud Pública, pero el Distrito de Salud para el cual trabajo tiene 5 meses que no pagan las aportaciones al IES. He consultado a los responsables de la parte financiera y vienen diciendo hace 3 meses atrás que están intentando resolver ese tema. Mi contrato termina en este mes de agosto y no creo que me vayan a hacer las aportaciones que por ley me corresponden y de esta manera me imposibilita realizar diferentes trámites en el IES. ¿Qué puedo hacer? ¿A qué autoridad puedo recurrir? Estimado Washington, independientemente del atraso en el pago de aportes por parte de la institución del Ministerio de Salud Pública al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, puede usted estar tranquilo. Sus derechos como afiliado no han terminado ni extinguido. Todo lo contrario, usted goza de cobertura total e integral por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Lo referente a los atrasos y a la fecha de pago deberá ser resuelto por la institución, sobre todo por el Departamento de Talento Humano y Financiero, ya que la responsabilidad civil y administrativa recaerá sobre ello en lo que respecta a la imposición de multas y moras por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, así como las pertinentes auditorías que la Contraloría General del Estado deberá desarrollar. Buenos días, soy una fiel televidente de su programa. Tengo un hijo de 4 meses, su padre es de nacionalidad cubana. Nos separamos desde que estuve embarazada y él se fue a los Estados Unidos. Quiero seguir un juicio de alimentos, pero en Estados Unidos no existe una embajada de Cuba. Fui a la Defensoría Pública y me dicen que debo citarlo por medio de un exhorto, pero no es seguro que lo citen y se demora unos 6 meses. También dicen que debo viajar a Texas, que es en donde vive el padre de mi hijo, y ponerle la demanda allá, pero esto me es imposible económicamente. ¿Puede orientarme para saber qué trámite debería seguir?
Estimada Joana, agradezco su fiel sintonía. Usted puede demandarlo en el Ecuador citándolo mediante exhorto, desarrollando por medio del consulado ecuatoriano en el estado de Texas de los Estados Unidos de Norteamérica. Para ello es vital que usted conozca puntualmente la ubicación del domicilio del padre de su hijo. De no conocerlo, deberá usted declarar bajo juramento y así notificarlo al juez o a la jueza competente de la localidad donde usted reside. Esto con el fin de que la autoridad judicial disponga, sea citado por la prensa y continuar de este modo con el proceso legal. Hecho lo cual no garantiza el pago de las pensiones de forma inmediata, pero en circunstancia que él ingrese al país podrá ser detenido hasta el cumplimiento de sus obligaciones como alimentante. Finalmente, siempre queda la opción de reclamar usted los alimentos que correspondan al hijo común en lugar de su residencia. Esto con el fin de hacer presión inmediata y pueda contar con el pago de sus obligaciones de forma efectiva. Pero claro, para ello deberá trasladarse a los Estados Unidos, de lo contrario, otorgar una procuración a algún abogado de allá. Buen día, abogado Salazar. Le saluda Edgar. Tengo un inconveniente con una inmobiliaria que ha incumplido un acta transaccional de devolución de mi dinero que ellos quedaron en devolver en 4 pagos y se han vencido 3. No dan respuesta, se escudan en esa acta que en caso de controversia debería verse en la Cámara de Comercio con una conciliación, pero uno tiene que pagar $1.500 si es que va a la otra parte, si no uno pierde el dinero. ¿Qué puedo hacer si era un plan habitacional municipal? Porque yo ahorré y se están afectando mis derechos. Hasta en la defensoría estuve y ellos me confirmaron que firmé y esa acta fue a favor de ellos. Estimado amigo, me apena conocer la situación que está atravesando y que hoy nos ha planteado. En este caso, siendo que usted de forma libre y voluntaria ha comparecido en la celebración de la referida acta transaccional, debe dar cumplimiento a todas las cláusulas y estipulaciones que en ella se detallan. Esa es la importancia de asesorarnos de un abogado, de un profesional del derecho, no solo en el momento del conflicto, sino también antes y durante las negociaciones o transacciones que estemos celebrando con personas naturales o jurídicas del sector público o privado. Es de justicia. Nuestro programa también es retransmitido los días martes a las 7:30 por Radio Super K 800, Radio La Prensa Sport 100.1 FM, Radio Revolución 770 AM y Radio Carrusel 660 AM. Cumpliendo con nuestro compromiso de mantenerlos informados de las actividades del Colegio de Abogados del Guayas, les pongo en su conocimiento todo lo que se realizó en el transcurso de la semana. Es de justicia. En días pasados se llevó a cabo el lanzamiento del libro denominado La Muerte Cruzada, de autoría de la doctora Mónica Vanegas Cedillo. El abogado Jimmy Salazar, presidente del Colegio de Abogados del Guayas, extendió unas palabras de felicitación y agradecimiento a la doctora Vanegas por este importante aporte al foro académico. De igual manera, la doctora Pamela Martínez, presidenta del Comité de Damas, felicitó e hizo entrega de una medalla de reconocimiento por el trabajo realizado por esta distinguida colega. Como parte de las actividades que realiza la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, se efectuó en las instalaciones del Colegio de Abogados del Guayas una sesión de directorio y conversatorio, en donde junto con un grupo de abogados se analizaron importantes temas de interés para el gremio. También les informamos que días atrás el abogado Jimmy Salazar y su equipo de trabajo visitaron la ciudad de Loja, donde junto con demás colegas desarrollaron una reunión de trabajo. Asimismo, en esta visita, el abogado Salazar recorrió varios medios de comunicación, donde pudo tratar diversos puntos de interés y problemáticas del gremio de abogados. Días después, esta misma actividad realizó en su retorno a la ciudad de Guayaquil.
Espero hayan disfrutado tanto como nosotros la emisión de nuestro programa Es de Justicia. Me despido esperando volver a encontrarnos el próximo domingo, pero los dejo en muy buena compañía con Jimmy Salazar Gaspar y el comentario de esta semana. La muerte cruzada es una figura democrática que se aplicaría en la medida en que las condiciones no fueran de gobernabilidad para la asamblea o el gobernante de turno. Recordemos ese pasado nefasto de nuestra política ecuatoriana, donde se podía reunir una mayoría espuria con negociaciones a veces hasta turbias y de esa manera decidir en 10 minutos la destitución de un presidente. Ahora y a partir de la Constitución del 2008 se cuenta con un procedimiento que tiene permisividad, pero también límites constitucionales para garantizar gobernabilidad e incluso en una sentencia interpretativa de septiembre del 2010, la Corte Constitucional del Ecuador estableció que esta figura no es de reelección, sino un referéndum ratificatorio, es decir, que las elecciones inmediatas serían para que el presidente que optó por la muerte cruzada y la asamblea completen el periodo. Me despido compartiendo con ustedes la frase de la semana. La esperanza reside en los sueños, en la imaginación y en el coraje de aquellos que se atreven a convertir sus sueños en realidad. Que sigan pasando un excelente día domingo.